Hola a todos y bienvenidos. Mi nombre es Thalía Cruz, especialista en bienes raíces aquí en el estado de la Florida, sobre todo en el área de Tampa. Y estoy encantada hoy de presentarle a mi broker, Daniel Pulido, de KBA Group, donde les vamos a hablar sobre cómo prepararte para solicitar una hipoteca y despejar todas las dudas que puedas tener sobre ese proceso. Bienvenido, Daniel. Gracias, Thalía. Mucho gusto estar aquí con ustedes hoy. Gracias por acompañarme a explicarle un poquito a la comunidad quién eres, cuál es tu experiencia y cuál es tu rol en todo este proceso. Bueno, mucho gusto a todos. Mi nombre es Daniel Pulido, soy prestamista hipotecario en el estado de la Florida. Llevo más de 5 años en lo que es este negocio, ayudando a las familias pues, a conseguir los préstamos hipotecarios, tanto para residencias primarias como para propiedades de inversión. También tenemos préstamos para los préstamos que se conocen como fix and flip. Compra la casa, repara y vende. Ofrezco préstamos también para nuevas construcciones, es decir, tienes el terreno, necesitas construir una propiedad, pues es un producto también que tenemos. Propiedades de renta donde no requerimos ingresos. Básicamente lo que miramos es que la renta de la propiedad pues sea mayor que el mortgage y te damos el préstamo. No vamos a requerir ingresos, ni nos interesa si estás trabajando o no vamos a mirar tus deudas. Es un tipo de préstamo que tenemos para las propiedades de inversión. Ahora, todo lo que tenga que ver con residencias primarias, pues sí, es un proceso donde miramos un poquito a más detalle, ¿no? De lo que sería el ingreso, el crédito de la persona y demás. Pero bueno, básicamente, mi nombre es Daniel Pulido, soy prestamista hipotecario, soy mortgage broker con la compañía de KBA Group, LLC, y radicamos en el área, es decir, tengo licencia en la Florida y radicamos en el área de Tampa, pero trabajamos toda la Florida. Gracias, Dani, por eso. O sea, básicamente los préstamos para residencia principal nos basamos en el ingreso del cliente y los préstamos para inversiones nos basamos exactamente en la propiedad. Listo, entonces vamos a hablar ahora referido a todas esas personas que no tienen experiencia, que quieren comprar su casa primaria, por dónde empiezan y cómo pueden prepararse. Entonces, ¿qué tan importante es realmente el puntaje crediticio para obtener una hipoteca y cuál es ese rango ideal que miran los bancos? Mira, el crédito juega un papel fundamental en lo que viene siendo la calificación del cliente. ¿Por qué? Pues si tiene un mejor crédito, pues bueno, va a poder lograr conseguir un mejor interés y va a ser una calificación mucho más sólida. No es menos cierto que hay un rango en lo que es el crédito en el que el cliente va a calificar. Por ejemplo, en préstamos FHA el mínimo de crédito requerido sería 580. Para préstamos convencionales el mínimo es 620. Existen ayudas para primeros compradores y demás que requieren mínimo 640 de crédito. Entonces juega un papel fundamental lo que es el crédito, la calificación del cliente en que el costo del préstamo pues sea menor. A medida que más alto sea el crédito, más confiable es esa persona para el banco. Significa que esa persona es buena repagando las deudas, entonces el banco confía y no le tiene que subir los intereses a este cliente. Excelente. Buenísima esa aclaración. Ahora vamos a hablar un poquito del famoso DTI, que es la relación deuda-ingreso y cómo afecta a las posibilidades de un comprador. Claro, mira, el DTI básicamente es esa relación deuda versus ingresos, es el poder de endeudamiento que tiene una persona. ¿Cómo funciona? Pues básicamente el banco para calificarte lo que va a ver es cuáles son tus ingresos y cuáles son tus deudas. Y de ahí va a sacar una relación. Si las deudas no pueden sobrepasar el 50% de tus ingresos. Entonces eso es lo que va a mirar el banco. Mientras menor sea ese por ciento, pues calificas a mucha mayor cantidad. A grandes rasgos, supongamos que ganas $5,000 al mes. Tus deudas, y cuando digo deuda me refiero a las obligaciones de pagos mensuales, pues no pueden pasar el 50% de ese ingreso que tienes. Y las obligaciones de pago, pues son los pagos mínimos que vas a tener entre las tarjetas de carro, las tarjetas de crédito petróleo, las letras de carro, incluyendo lo que va a ser el nuevo mortgage de la casa. O si el cliente gana $5,000 al mes, pues lo máximo que pudiera pagar por una casa, si no tuviera deuda, sería $2,500. Ese sería el máximo, el mortgage de la propiedad. Ahora, si tiene deuda, pues le empezamos a restar las deudas. Supongamos que tiene una letra de carro de $500, pues lo que pudiera pagar entonces para una casa sería $2,000. Y más o menos ahí es que nosotros podemos obtener lo que sería el préstamo, ¿no? El monto total del préstamo, porque un mortgage de $200, lo mismo puede ser para una casa de 300,000 que para una de 250. ¿En qué va a depender? Bueno, de los taxes de la propiedad, del seguro que se pueda conseguir para la propiedad, del interés que esté obteniendo en el momento el cliente.
Lo que sí quiero que les quede claro es que no todo el mundo es igual. Que aunque estén comprando incluso en la misma etapa, que los intereses estén parecidos, pues no significa que le va a tocar el mismo interés. ¿Por qué? Porque va a depender de su historial crediticio, del porciento de utilización que tenga en el crédito, de qué tan bueno es repagando las deudas, el porciento de utilización que tiene. Entonces, todos no son iguales. A pesar de que estén comprando en la misma etapa, puede ser que el crédito no es igual y además que la casa no es la misma, aunque estén en el mismo barrio. ¿Por qué? Porque cada casa tiene tasas diferentes. Puede ser que el seguro sea diferente porque uno es de un año, otro es de otra, quizás el techo sea más nuevo o el aire acondicionado, y todo esto va a influir en lo que va a ser el seguro, ¿no? La cotización en la póliza de seguro que podamos conseguir. Entonces es por eso que el monto a pagar va a variar en cuanto al total del préstamo que pueda calificar la persona. Excelente información, Daniel. Gracias por eso, súper importante. Ahora vamos a revisar qué es exactamente una hipoteca y por qué es un paso tan importante en la compra de una casa. Ok, la hipoteca no es más que esa garantía que el banco recibe. Es un instrumento que va a tener el banco a la hora de darte el préstamo de poder obtener la casa si usted la deja de pagar. Es la garantía que tiene el banco para poder recuperar la casa para atrás. Ahora, el sueño americano es el de ser propietario de casa. Todo el mundo desea tener una casa, no es bueno económicamente ni financieramente pagar renta. ¿Por qué? Porque la casa es el único activo en los Estados Unidos que no deprecia. Al contrario, es un activo que aumenta de precio todos los años. Si usted compra una casa, está pagando el mortgage y eventualmente esa casa va a adquirir una plusvalía. Y usted después la puede refinanciar, puede hacer un refinanciamiento cachado para sacarle equidad, puede hacer un giro, que es básicamente una línea de crédito, y es un dinero que usted va a tener para poder invertir, para crecer su patrimonio financiero como tal, que no va a pasar como una renta, porque el dinero que usted paga la renta no es para usted, es para la persona que compró la casa y se la está rentando. Entonces, el sueño americano es tener casa y básicamente la hipoteca pues sería lo que es conocido como el mortgage, pues sería ese pago mensual que usted está haciendo y donde le garantiza al banco, en dependencia de los términos del préstamo que coja, 30 años o a 20 o a 25, pues que usted va a pagar ese préstamo en ese término y si no paga, pues por supuesto el banco empezaría un proceso de foreclosure y demás, pero bueno, no, la idea es que se califique bien el cliente y que no lleguen nunca a esta etapa, ¿verdad? De que vayan a perder la casa. Al contrario, hacer una buena calificación para que el cliente pueda pagar la casa, calificar a lo que usted realmente pueda pagar. Hay veces que queremos casas de 1 millón, de 500,000, 400,000, pero lo que tenemos que ver es qué es lo que puedes pagar. Entonces, una vez que tenga la carta de preaprobación, que ya haya sido calificado por el lender, pues salir a buscar la casa a la que usted califica, al monto que usted califica, y la va a encontrar. Créeme que la va a encontrar. Gracias, Daniel. Por eso siempre le hablamos a los clientes de que cuando pagamos renta, pues el dinero siempre va a ir al bolsillo del dueño de la propiedad y siempre comprar su primera casa va a ser un negocio porque cada dólar que nosotros pagamos mensualmente va reduciendo nuestra deuda y la diferencia, que es el equity, como tú muy bien lo explicaste, pues es ganancia para el dueño de la propiedad y al final de los 20, 25, 30 años, pues que esa hipoteca es saldada, pues la propiedad y todo ese dinero que vale la casa al final pues es del comprador, o sea, hay un punto muy importante aquí, que no es que lo diga yo, son estudios realizados. Usted puede tirar para atrás o puede empezar desde hoy. Digamos, usted va a comprar casa hoy, son 2 amigos, el que compra la casa este año y el que está rentando. Obviamente el que está rentando está pagando menos de renta este año comparado con la hipoteca que se va a quedar su amigo que va a comprarle una casa. Pero si usted mira desde hoy, de aquí a 5 años, esa renta va a subir el precio y la hipoteca se va a quedar igual, porque el principal interés no varía. ¿Qué es lo que va a variar? El seguro de la casa, que puede ser que le suba, los taxes, pero el seguro de la casa es como el seguro de los carros. Si le sube el seguro, usted lo puede cotizar con otra compañía de seguro y tratar de bajar la prima. Los taxes es algo que va a subir, pero es poquito, es mínimo lo que sube, eso no es un gran monto que va a haber, no es un cambio tan grande que va a haber anual. Entonces, si usted tira 5 años para atrás, esos amigos, el que está rentando, la renta le subió mucho más, que va a estar pagando por encima de lo que se quedó pagando su amigo, que en un principio cuando compró la casa, él pagaba más que el que estaba rentado. Entonces ya ese amigo que es propietario de casa, que compró la casa, pues está pagando lo mismo y tiene un activo que es la casa, que la puede vender, ya va a tener una plusvalía. Sin embargo, el que está rentando ya le subió la renta. Cuando vaya a comprar a esos 5 años después, la casa ya no tiene las casas no van a tener el mismo valor que el amigo que compró 5 años atrás. ¿Por qué? Porque las casas van aumentando todos los años.
Es normal que un año determinado pues bajen un poquito, son ajustes que existen en el mercado. Pero lo normal es que las casas aumenten mínimo alrededor de un 5%, es el monto, el porciento que las casas se valoricen. Excelente, excelente. Ahora, hablaste de la preaprobación. Cuéntanos un poquito, porque hay dos términos que los clientes nos preguntan y es la diferencia entre la preaprobación y la precalificación. ¿Cuál es más importante para los compradores? Mira, la preaprobación y la precalificación son términos que se usan en lo que es el proceso de los préstamos, ¿verdad? Los dos son pasos muy importantes a la hora de adquirir un préstamo. La precalificación básicamente es un estimado por arribita que se le da al cliente, se le revisa la información financiera y se determina, ¿no?, a cuánto puedo calificar. Ahora, esa es la precalificación, algo bien por arribita, cómo están tus deudas, sin chequear mucho. La preaprobación ya es un proceso un poquito más detallado, donde nosotros miramos el historial crediticio del cliente, corriéndole el crédito, ya sea a través de un soft pull o un hard pull. Miramos el crédito, cuál es su historial de crédito, su porciento de utilización, si tiene pagos tarde, cuál es su puntaje. Eso es en la parte del crédito. Requerimos, es decir, solicitamos los ingresos, miramos qué tipo de ingresos tiene el cliente, cuál es su historial en el empleo, ¿verdad? Si tiene los 2 años de historial de empleo, si tiene los 2 años recibiendo ingresos, ya sea como concepto de cuenta propia o como trabajador asalariado. Revisamos la información financiera, es decir, de si cuenta con el dinero disponible para poder comprar una casa, es decir, el dinero que tiene que dar para down payment y los gastos de cierre. Ya la la preaprobación es un proceso un poquito más a fondo y más real de la capacidad de pago que va a tener el cliente para enfrentar la hipoteca y a cuánto pudiera calificar. Nosotros acá lo que hacemos es una preaprobación para una vez que damos esa carta de preaprobación, no de precalificación, que el cliente tenga un 95% para no decir el 100% de que la casa se le va a dar una vez le encuentre, porque se hizo una preaprobación, como la va a hacer el underwriter, que es quien da la aprobación final, una vez se tenga la casa. Y ahí ya pues va a saber el cliente en cuál sería ese número ideal en el que va a poder comprar su casa, y sin eso nosotros los realtors no podemos trabajar. Y ojo, es muy importante, esto aplica tanto a clientes como a realtors. Un realtor, antes de salir a enseñar una casa, debe llevar al cliente a precalificar, a preaprobarlo, al menos que el cliente tenga el capital para comprar la casa acá. Si no es así, realtors no salgan a enseñar casas si no saben a cuánto califica su cliente. ¿Por qué? Porque van a gastar gasolina sin saber si el cliente está calificando una casa que le van a enseñar. Entonces, primero, tráiganlo con su lender, con su broker, el lender le haga una preaprobación, chequee su crédito. Se los digo por experiencia. Tengo clientes, cada vez que hablas con un cliente te dice, no, mi crédito está bueno, no tengo deuda, y cuando corres el crédito, sale otra cosa. ¿Por qué? Muchas veces ni saben que tienen colegio. Y el colegio es algo que hay que contar en dependencia del préstamo que estemos usando. Hay muchas veces que te dicen que no tiene deuda porque no se acuerda o porque le lo quiere omitir, y hasta que no corras el crédito no lo vas a ver. Entonces, porque el cliente te diga que no tiene deuda, deja que el lender lo chequee, deja que nosotros lo revisemos, que lo tengamos en cuenta, que miremos bien si califica por el ingreso que tiene, porque hay muchas cositas que tenemos que mirar. No es lo mismo si es trabajador por cuenta propia o si es un trabajador asalariado. Entonces, consejos que le doy, que el cliente debe precalificarse antes de ir a ver al realtor para empezar a lo que es ver las casas, o que le empiecen a mostrar las casas, para que ya sepa exactamente cuánto va a calificar. Excelente. Tani, saliéndonos un poquito, has mencionado dos términos que para muchas personas la pueden escuchar por ahí, son bien curiosos, y es el broker y el lender. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos personas? Ok, mira, lender es un concepto más grande, ¿no? Es la institución como tal que presta el dinero, se hace todo in-house, ellos son los que hacen el procesamiento, hacen el underwriting en la casa, es decir, son los que dan dan la aprobación final y desembolsan el dinero. ¿Cuál es la desventaja que tienen los lenders? Pues que usan el producto que ellos tienen. Los brokers, es lo que soy yo fui lender durante 4 años, ahora soy broker. Pues nosotros los brokers buscamos con todos los lenders un producto específico y podemos hacer shopping a ver qué banco, qué lender nos da mejores intereses. Podemos ir con todos. Nosotros hacemos el proceso de preaprobación, hacemos el procesamiento una vez estemos bajo contrato, y el underwriter entonces ya lo haría el lender, pero el lender que nosotros seleccionamos. Hay bancos que no ofrecen productos, por ejemplo, ITIN, que es para las personas que no tienen Social Security. Entonces yo puedo buscar a ver qué banco que ofrece un ITIN, pues tiene mejores intereses o está dando el menor down payment posible.
Hay bancos que no ofrecen HELOC, que son las líneas de crédito para sacar la equidad que tienes en la casa. Entonces yo, como broker, puedo buscar a ver con qué banco puedo obtener el HELOC y a mejores términos. Esa es la diferencia a grandes rasgos, ¿no?, de un broker y un lender. Excelente, gracias por esa explicación. Ahora, entrando en materia, ¿cuáles son esos documentos importantes que un comprador debe tener preparados desde el inicio? Bueno, como estuvimos hablando al principio, ¿no?, a la hora de hacer la aprobación, nosotros vamos a requerir llenar la aplicación para poder ver toda la situación financiera del cliente. Vamos a requerir información personal, es decir, fecha de nacimiento, Social Security. Para comprobarlo vamos a necesitar el ID, vamos a necesitar la tarjetita del Social Security, necesitamos saber si el cliente es ciudadano, es residente o no es residente. Ese mito de que tienes que ser residente o ciudadano para comprar no es así. Siempre y cuando tengas un permiso de trabajo válido, puedes comprar, no tiene ningún problema, aunque no tengas residencia. Y por supuesto vamos a necesitar la verificación. Si eres residente, pues la tarjeta de residencia. Si no eres residente pero tienes permiso de trabajo, pues vamos a requerir el permiso de trabajo, la tarjetita. Adicional, necesitamos el ingreso, que es lo fundamental acá, ¿verdad?, lo que es el crédito y el ingreso. Pues para el ingreso, ojo, tenemos dos tipos de ingresos fundamentales. Está el ingreso por 1099 de los que son los trabajadores por cuenta propia, y está el ingreso por W2. Vamos a separarlo mejor: trabajadores por cuenta propia, los self-employed, y los trabajadores asalariados. Dentro de los trabajadores asalariados pues están los W2, ¿verdad?, que es ese que recibe el pay stub o el talonario de pago, o la colilla, como le dicen, donde el empleador ya te descuenta los taxes. En este caso, este tipo de ingresos, lo que vamos a requerir es los dos últimos W2 de los años anteriores para comprobar el historial de que tiene 2 años trabajando, y para sacar el ingreso pues lo vamos a calcular por los últimos pay que completen el mes. Es decir, si el cliente le pagan semanal, pues los últimos 4 pay; si le pagan quincenal, los últimos 2. Y de esos cheques, pues ahí vamos a sacar el promedio year to date, es decir, en lo que va de año, cuánto es que ha ingresado y cuál sería su promedio mensual. Los trabajadores por cuenta propia ya es un poquito diferente. ¿Por qué? Porque son personas contratadas y demás que a final de año le dan un 1099 por el servicio que prestó, y no declaran taxes en ese momento. O sea, la declaración de taxes, es decir, los taxes los tienen que pagar al final de año en la declaración de impuestos. ¿Qué es lo que nosotros buscamos acá? En este tipo de ingresos, pues vamos a hacer un promedio de los 2 últimos años de taxes. A diferencia del W2, que nos vamos a guiar por lo que vaya ganando, lo que esté ganando actualmente al proceso en el momento de hacer la preaprobación, pues con los trabajadores por cuenta propia vamos a mirar el ingreso promedio que tuvo en los 2 últimos años. Pues básicamente vamos a pedirle esa declaración de impuestos y vamos a ver lo que le quedó neto. Ojo, no es el gross, no es la cantidad que ganó, sino es lo que queda después de deducción. Y por ahí sacamos el promedio. Estos serían los 2 tipos de ingresos tradicionales, ¿no?, más comunes, con mejores intereses y down payment más bajitos. Existen otros tipos de ingresos que nosotros nos tomamos el riesgo de evaluar, ¿verdad?, y que son ingresos no tradicionales, como están los llamados bank statements, que básicamente lo que hacemos es revisar todo el ingreso que hayan recibido por concepto de negocio en sus estados de cuenta, ya sea personal o estados de cuenta de negocio. Lo revisamos, el ingreso que haya entrado, pues ese es el ingreso que lo promediamos, ¿verdad?, por los 12 últimos años, y de ahí sacamos un promedio. Existen otras formas de ingresos también no tradicionales que podemos contar, como son los profit and loss. Básicamente las ganancias y pérdidas. Tiene que venir un profit and loss de un contable certificado, donde va a decir por el último año pues fue lo que ingresó al negocio, cuáles fueron las deducciones que tuvo y los gastos y demás, y por ahí se saca el promedio. También tenemos opciones de un solo año de 1099, un solo año de W2, pero ya que requieren un poquito más de down payment y son intereses un poquito más altos, porque son préstamos de más riesgo. ¿Por qué? Porque no se van por el ingreso tradicional de 2 años de TALSE y de 2 años de W2. Ahora, ojo, con esto, en el caso de los trabajadores asalariados, podemos hacer un solo año también de ingreso, contar un solo año y sin tener que elevar el down payment y con los mismos intereses bajitos. Pero ya aquí usamos otros tipos de métodos, ¿no?, para calificarlo, pero se puede hacer con el down payment tan bajo como el 3 o el 3.5% y con intereses bajitos. Lo mismo sucede con los trabajadores por cuenta propia, los 1099, pudiéramos usar también un solo año sin tener que dar el 10%. Aquí lo importante es, el principio es el mismo para todo el mundo: calificarlo, llenar la aplicación, ver cuál es el crédito de esa persona. No es que me diga el puntaje que tiene, porque lo ven Credit Karma, si no necesitamos
jalar el crédito de los tres principales buros de crédito de acá de Estados Unidos, que son Experian, TransUnion y Equifax, y entonces nosotros miramos ese reporte, el sistema interpreta ese reporte, no solo lee el puntaje. Todo eso sería lo principal, ver el crédito, ver el ingreso, y ahí vamos a determinar cuál es el programa que se ajusta a la persona. Si no hay manera de que califique para un programa tradicional, pues le vamos a dar las opciones. Mira, pudiéramos irnos por un bank statement o por un 1099 de un solo año, pero básicamente el empezar es el mismo para todos. Hacer una preaprobación cómo va para que el cliente sepa de verdad a qué es a lo que califica. Correcto, sí, sabemos, tenemos de todo, todos esos clientes que llaman, cuánto voy a pagar, cuánto me prestan, cuánto sería el pago mensual. Eso no es algo que podamos saber si no tenemos esta consulta directamente con el lender, que es el que va a revisar. Ya han visto toda la gama de posibilidades que tenemos y cada una se va a ajustar específicamente a tu necesidad. Ahora, Dani, clientes W2 que cambian a 1099, clientes que eran 1099 cambian a W2, no llevan 2 años constantes en una misma línea de empleo. ¿Cómo podemos hacer? Si tú eres trabajador por cuenta propia, recibes 1099 y cambias a W2, no tenemos problemas. ¿Por qué? Porque si eres W2 con un mes de trabajo, siempre y cuando, ojo, tu ingreso sea un ingreso estable, ya sea porque tienes un ingreso por salario, un salario anual que no cambia, o un salario mensual, o te pagan por hora, pero las horas no varían, son las 40 horas, es decir, hace las 40 horas a la semana, pues ya eso se considera un ingreso estable. Siempre y cuando tu ingreso sea estable, con un mes de trabajo que tengas, ya puedes calificar un préstamo. Puedes haber sido los 2 años anteriores, 1099, ahora eres W2, llevas un mes de trabajo, ya puedes calificar para una casa. Al revés, no es el caso. Si eras W2 por los 2 últimos años o el último año y cambias a 1099, pues tienes que tener 2 años de declaración de impuestos en la misma actividad como trabajo por cuenta propia. 2 años tienes que tener para poder calificar. Hay excepciones que podemos hacer, puedes calificar con un solo año. Estas personas que vienen de otros países y se puede probar que trabajó en su país natal, del país que venga, lo podemos comprobar, pues se puede tener en cuenta y se le cuenta ese año de trabajo allá y solamente contamos el ingreso del año que tenga acá en Estados Unidos. Excelente. Realmente la preparación financiera es clave y pues todos yo creo que necesitamos una información como esta antes de antes de entrar al mundo de comprar casa. También es muy importante, aquí entra en el caso de los 1099, es crucial el trabajo del contador. Si tú vas a hacer tus taxes y tú vas a decir, o sea, tienes que comunicarle al contador que tú tienes la intención de comprar casa, y no solamente eso, tienes que haber revisado con el lender cuáles son los requisitos que pide el banco para que entre el lender y el contador puedan llegar a un acuerdo de cuál es ese número ideal, ¿verdad? Para que tú puedas calificar a la compra de tu casa, porque sabemos que como 1099 es muy sencillo poner gastos, y luego entonces llegan a nosotros y aunque hayan ganado mucho dinero en el año, si no está reportado en su declaración de impuestos como ingreso neto, no lo vamos a poder utilizar para calificar. Esto es súper importante. Es muy importante esta parte que estás diciendo, Talía, porque tenemos la costumbre de tratar de evitar pagarle más al ayareo. Quizás el negocio tuvo los gastos, ¿verdad? Pues lo que te va a quedar neto es lo que vamos a contar. Para este caso, el trabajador por cuenta propia, el que recibe un 1099, lo que vamos a estar mirando en su declaración de impuestos, pues es lo que le quedó neto. Entonces es muy importante, si el cliente está pensando comprar casa, pues que a la hora que se siente con el contable, tratar de deducir lo que tenga que deducir, no que se pase de más, porque no le va a aportar, ¿verdad?, al proceso de compra de casa. Correcto. Ahora, Dani, cuéntanos un poquito la importancia de evitar grandes compras durante o antes del proceso de comprar una casa o de precalificarte, estos cambios financieros mientras están solicitando una hipoteca. ¿Cómo afecta esto? Mira, lo que pasa es que, como hablamos al principio, el DTI, ese poder de endeudamiento de las personas, ¿no? Pues lo que nosotros miramos es ese % de poder de endeudamiento que tienes. Y si aplicas a muchas deudas, es decir, aplicas a carro, tarjetas de crédito, mueblería, pues eso te va a jugar en contra en lo que sería tu monto de preaprobación. Eso es mi recomendación. Si estás pensando comprar una casa, adquirir una hipoteca, pues trata de limitarte en lo que sería aplicar a deuda, ¿verdad? Mientras menos deuda tengas, más te va a ayudar
a obtener una hipoteca y a calificar a un monto grande o elevado o el que tú estás buscando. Entonces, si estás pensando en comprar casa y tienes que comprarte un carrito, trata de comprártelo cash, si puedes, en dependencia de tu situación, no te metas en una letra cara. Si no te queda otro remedio, no lo puedes comprar cash, necesitas ir a un dealer, pues trata de coger una deuda bien bajita para que no te afecte, ¿verdad? Correcto. Ahora hablando de deudas, una pregunta bien común que nos llegan, lo que son las deudas estudiantiles y médicas, ¿cómo afectan la aprobación? Las deudas médicas no las tenemos en cuenta en el reporte de crédito, ¿verdad? No la contamos como deuda. Ahora, las deudas estudiantiles sí. Si la deuda estudiantil ya la está pagando, pues va a salir en el reporte de crédito cuál es el monto que está pagando y ese es el que vamos a contar como deuda. Si la deuda estudiantil está diferida, es decir, que no la está pagando todavía, igual tenemos que contarle un monto, un mínimo pago. Y este mínimo pago pues va a depender del tipo de préstamo que estemos usando. Si es un préstamo FHA, pues le vamos a contar el 0.5% del total de la deuda. Si es un préstamo convencional, pues puede ser el 1%. Entonces, sí se tienen en cuenta las deudas estudiantiles, sí se les cuenta un pago mínimo en el proceso de calificación, ¿verdad? A la hora de calificar una casa. Excelente, excelente, Dani. Ahora hablemos del proceso en sí. Cuéntanos un poquito qué papel juega la compañía de título durante una transacción. La compañía de título es un ente muy importante, como lo mismo lo es el realtor, como lo mismo lo es el tasador, como lo es el lender. Recomiendo a todo el que vaya a comprar casa, sea cash o con financiamiento obligado, ¿no? Tiene que usar la compañía de título, pero si estás pensando en comprar una casa cash, recomiendo que se asesore con una compañía de título y la usen. ¿Por qué? Porque la compañía de título es la que se va a encargar de hacer la búsqueda de todos los problemas que tenga esa casa. Quizás con el dueño que tiene esa propiedad, tiene deudas que no ha pagado y se las pusieron arriba a la casa. Y entonces usted no quiere comprar una casa con deuda. Mi recomendación es, contrate una compañía de título que le haga la búsqueda y póngale una póliza de seguro. Por si un día aparece un heredero o algo que no se encontró en el momento de la búsqueda de título, pues usted está cubierto por esa póliza de título. Es muy importante. No recomendaría que nadie compre casa si no utiliza una compañía de título. Entonces, ahora, cuéntanos un poquito qué sucede realmente durante la tasación de la propiedad y por qué es tan importante para el prestamista y para el comprador nunca saltarse este paso. Mira, la tasación es algo requerido por el banco, ¿verdad? El banco necesita saber cuál es el precio real de la casa y para eso utiliza un tasador. Ojo, los tasadores no lo buscamos nosotros como banco ni lo puede buscar el cliente. Todo se ordena a través de un AMC, que es un Appraisal Management Company, una compañía que se encarga de seleccionar, tiene el proceso ya establecido de seleccionar los tasadores al azar para que no se comprometa ni el lender, ni el prestamista, ni el cliente, ¿verdad? Es un proceso que es a través de ellos. Nosotros ordenamos la tasación a través del AMC. El AMC selecciona un tasador X random y ese tasador va y le hace una tasación a la casa. ¿Para qué es la tasación? Pues bueno, básicamente para saber cuánto vale la propiedad. Lo hace basado en comparables alrededor de una milla por las casas que se hayan vendido en el último año o en los últimos 6 meses en dependencia, y básicamente saca los comparables y de ahí le da un precio a la casa. Es muy importante. Sin la tasación, pues bueno, el cliente se asegura también, ¿no?, de que está comprando una casa por el valor que realmente vale y no lo que le está diciendo el vendedor que vale la casa. Y el banco no va a financiar más de lo que diga el tasador de la propiedad. Correcto. Si en caso de que, por ejemplo, puede ocurrir el caso que la tasación venga por menos precio de lo que la está vendiendo el cliente, el banco solo va a financiar el menor entre el precio de compra o la tasación. Si el cliente, sabiendo que la casa vale $450 por tasación, ¿verdad?, y la está comprando por $500, ya le toca a él negociar qué va a hacer con el vendedor. Le voy a decir al vendedor, mira, la casa vale $450 según el tasador, bájamele los $50,000. Y ya ahí entra el realtor. Por eso es bueno tener un realtor, porque es el que está en el día a día en este proceso de la compra de casa, y ya el realtor está adaptado, ¿no? Está en ese campo de batalla diario de negociar con el realtor del comprador, del vendedor, perdón, cuando la casa viene por menos precios. O ya el realtor tiene esos elementos sabe cómo ir directamente. El cliente, cuando está comprando por primera vez, pues no está adaptado, no sabe cómo negociar, no sabe cómo entrarle. Entonces, si la tasación viene por menos precio, pues se entra en una negociación con el vendedor a ver si el vendedor acepta bajarla o si el comprador entonces tendría que llevar la diferencia. El banco en este caso solo va a financiar el menor entre los dos, el precio de compra o el precio de la tasación.
Correcto, correcto. Ahora aquí también me surge otra pregunta dentro del proceso y es otra entidad que Ajá. utilizamos y que juega un papel crucial y es el inspector. ¿Qué tan importante es la inspección dentro de una propiedad y qué nos certifica? Mira, la inspección también juega un papel bien fundamental porque por dos objetivos. Uno, primero, el cliente ve qué es lo que está comprando, no solo a nivel visual, sino a través de un profesional que va a revisar lo que es el techo, va a revisar la electricidad, va a revisar la plomería, va a revisar el aire acondicionado y los demás elementos como estructuras, y puede seleccionar hacer un full inspection o solamente los 4 puntos principales, que es lo que requiere el banco. Entonces sería el primer elemento, que el cliente sepa lo que está comprando, cuáles son los detalles o los problemas que tiene la propiedad, para si encuentra algo, pues que lo pueda negociar también, ¿no? Con el vendedor. Mira, la casa salió que tiene el techo malo, dame un crédito o rebájame el precio de la casa y yo hago las reparaciones, o si no, repáramela porque no la voy a comprar con este problema. Ya el esto es una negociación. Entonces, ese es el primer beneficio de la inspección. Y el segundo, pues bueno, el banco lo requiere siempre y cuando estés comprando una propiedad financiada. El banco va a requerir que la propiedad tenga un seguro, y para usted ir y cotizar ese seguro, pues las agencias de seguro le van a requerir esta inspección, este reporte de inspección, ¿verdad? Para ellos poder ofrecerle una póliza de seguro al cliente. Bueno, Dani, gracias por toda la información que nos has compartido. Realmente ha sido excelente. Y para cerrar, me gustaría que compartamos algunos ejemplos y recomendaciones. A ver, vamos a compartir alguna historia de éxito, algún desafío que hayamos enfrentado juntos en este proceso con algún cliente y que logramos obtener alguna hipoteca. A ver si te acuerdas. Bueno, entre nosotros tenemos, de hecho, así fue como nos conocimos, con un cliente que nos unió, me usó a mí como lender, te usó a ti como realtor, no nos conocíamos tú y yo. Es lo bonito de este negocio, ¿verdad? Si tú tienes un realtor, no es que tienes que trabajar con un lender determinado, y si tienes un lender no tienes que trabajar con un realtor. ¿Qué pasa? Que cada cual ya tiene su equipo, pero puedes conocer personas y demás, y fue como nos conocimos tú y yo, ¿verdad? A través de este cliente. Entonces es una historia de superación y de aliento, ¿verdad? Que cuando las cosas están mal siempre pueden salir, y fue lo que pasó aquí. Fue un préstamo que iba bien, todo bien, rápido en la parte habíamos hecho la precalificación ya del cliente, teníamos el ingreso a los 2 años, eso estaba perfecto. Donde se trabó fue porque era un condominio en Miami, y el condominio no era un condominio warrantable, es decir, que asegurado por estas agencias que garantizan los préstamos de residencia primaria, ¿verdad? El cliente tenía que dar un 25% de down payment, algo así. Pero ¿dónde estaba el problema? Que el condominio tenía litigaciones y estaba en demanda por los mismos inquilinos que habían demandado a la asociación por incumplimiento en que ellos pagaban la asociación, y esta compañía no hacía las reparaciones en el edificio, en los buildings y demás. Y bueno, se complicó, tenían una compañía nueva que no conocía las demandas que había, y se nos trabó el proceso, que el banco no quería dar la aprobación, no por el cliente, sino por la vivienda. Y ya casi al tirar la toalla, a los 30 días, ya el préstamo no se había aprobado, ya se le dijo hasta al cliente, mira, no, vamos a tener que buscar otra casa. Talía empezó a enseñarle condominios nuevos al cliente, y por obra y gracias de todos, pues después de haberle dado y trago al préstamo, que lo íbamos a denegar, salió algo que podíamos hacer, y entre todos nos unimos y pudimos sacar el préstamo y se logró cerrar. Pero ya se le había dicho al cliente que no se podía esa casa, y era la casa que quería el cliente. Sí, ya me habías dicho a mí que no. Dile que no hay préstamo, que se cayó, que no nos los van a aprobar. Y al otro día en la tarde me dijiste, encontré algo, me pasé la noche estudiando, encontré algo de lo que agarrarme y pudimos cerrar ese préstamo. Y no hubo ni que empezarlo de nuevo, me aceptaron después de haberle hecho withdraw el préstamo, recuperarlo y tomarlo en el proceso que estaba, que ya era el proceso final que necesitábamos para ese momento, y bueno, salió el préstamo. Así fue como nos conocimos. Y otra historia. Y ahí me casé contigo. Y bueno, ahí empezamos más clientes, ¿no? Y uno de los últimos que hicimos fue también en Miami. En 9 días tuvimos el clear to close. Esta es la parte importante de hacer una buena preaprobación. Los problemas no han sido por nosotros ni por una mala calificación al cliente, no, han sido las propiedades. Pues esta propiedad, el vendedor había hecho una bancarrota, y con quien hizo la bancarrota, el banco había quebrado también, y no aparecían los papeles de a quién pagarle la deuda. Es decir, cuando el vendedor vendiera la casa,
nosotros cuando le fuéramos a dar el dinero no aparecía quién había que darle el dinero. Y después de en 9 días que tuvimos el proceso de Clear to Close, no se vino a cerrar como 30, 40 días tal día, ¿verdad? Sí, como 40, pues cerramos unos días antes de fin de año. Y lo mismo, el cliente ya estaba, bueno, llevamos casi que más de un mes, ya nosotros estamos ready en la casa, ¿qué hacemos? La desesperación de si buscamos otra casa. Y nosotros, mira, si es la que quieres, pues ya aguanta, tú sabes, ya está bien, lo que hay que resolver el problema de la casa. Y bueno, gracias a Dios la persona pues resolvió, compró la casita que quería. Y nada, es otro proceso. La historia básicamente viene siendo de que ocurren tropiezos y no por eso debes desmotivarte, ¿verdad? Lo que hay que trabajar en equipo, es importante el equipo, que te precalifique, que tengas una buena realtor, que tengas un buen lender, que tenga en cuenta toda tu situación financiera, que le cuentes toda la realidad de lo que hay. Y entonces, por lo menos los Clear to Close y la parte de financiamiento con respecto al cliente, pues va a salir rápido. Ya el otro proceso es, bueno, la casa para obtener la aprobación final, que pase por el precio que la están vendiendo y demás. Pero con una buena mano, pues, y vas de la buena mano, vas a lograr lo que quieres. Trabajar con el equipo correcto es súper, súper importante. Yo soy bien fiel a mi equipo y bien celosa con las personas que trabajo. Y cuando me caso con alguien que realmente trabaja bien, pues conmigo vamos hasta el final con todo el equipo. Daniel tiene un equipo de respaldo súper excelente, lo que es Adrián, lo que es Michelle, todo el procesamiento, todo bien organizado. Y realmente, Dani, gracias por eso y me encanta trabajar contigo. Somos un equipo donde tenemos los asistentes, los procesadores, y cada cual entra en la etapa adecuada del proceso. Los procesadores, pues bueno, yo soy la cara con el cliente, pero tengo el equipo que me va trabajando la obtención de los documentos, la recopilación, ¿verdad? De todo, para después nosotros entre equipo analizar el tipo de ingresos, lo demás. Cuando entramos bajo contrato, ahí entra Michelle y su equipo, igual se encargan de trabajar con la underwriter, de pedir los documentos, ser el puente. Somos un equipo bien grande. Y entre todos, excelente. Lo logramos. Así es, Dani. Ya para finalizar, ¿qué estrategias recomiendas para quienes están comenzando este proceso y qué errores, cuáles son esos errores más comunes que cometen los primeros compradores? Mira, lo primero, y me voy a enfocar rápido en lo que inmigramos, ¿verdad? Yo soy un inmigrante que vine de Cuba y antes de pensar ser lo que soy, pues trabajaba en restaurantes y demás. Y la mentalidad que tenemos, ¿no? El primer año que llegamos en septiembre, llegamos en abril, no vamos a declarar taxes. Ese es el primer error. Si estás pensando en comprar tu casa lo más rápido posible, pues declara ingresos. Todo ingreso que usted reciba debe declararlo, así sea acá. Y te va a ayudar a la hora de comprar la casa, porque el primer año que tú llegues y declaras taxes, ya es un año que tienes vencido de declaración de impuestos. Que aunque no uses ese ingreso, aunque te quede bajito, quizás en un futuro busques un trabajo por W2, pero ya te contó el año de declaración de impuestos. No importa que esté bajito, no es el ingreso que te vamos a contar. Te vamos a contar el ingreso por concepto de PayPal, si es tu caso, ¿no? Entonces, ese sería el primer error. Declara taxes, deje que llegue, reporta lo que hayas ingresado, ya sea 1099 cash, W2, haz tus taxes. Otro error de muchos, ¿no? Pues meterse en letras de carros caros. No digo que no compren carros buenos ni carros caros, pero si tienes pensado comprar casa, pues priorizar. Trazarse una estrategia. Que quiero comprarme una casa, bueno, ¿qué me afecta? Tener deudas altas, vamos a bajar las tarjetas de crédito, vamos a trazarnos un plan, no vamos a sacarnos el carro ahora, vamos a esperar porque me afecta. Yo creo que estos serían los principales errores que cometemos, ¿verdad? Que no tenemos en cuenta que la deuda nos afecta. La deuda nos afecta mucho y bueno, lo otro es el crédito. Todo el tiempo mirar el crédito, observarlo, que no te roben información y se saquen una cuenta. Estar pendiente de cada detallito para que no te baje puntos el crédito, porque son dos aspectos fundamentales, lo que es el ingreso y lo que es el historial crediticio. Así es, así es. Bueno, Dani, yo creo que hemos tocado ya todos los puntos habidos y por haber durante este proceso. Muchísimas gracias por compartir toda esta información valiosa. Estoy segura de que ayudará mucho a todas esas personas que están camino a comprar su primera propiedad. Y si necesitan alguna información, quieres que te guiemos en el proceso, no dudes en contactarnos. Estamos aquí trabajando para ti y listos para ayudarte a que te conviertas en dueño de tu propia casa. Bueno, muchas gracias a todos y ya saben, pueden llamar a Talía, me pueden llamar a mí y aquí estamos para ayudarlos.